Bendiciones, bienvenidos a este espacio en donde queremos conversar con una persona muy especial, una persona amada, una hermanita que yo sé que el Señor la ha llenado de muchos dones y que podemos aprender mucho a través de su vida. Así que bienvenidos nuevamente a este episodio en donde, pues sin más preámbulos, quiero presentarles a mi hermanita Ana. Quería preguntarle cuál es su nombre, que nos diga un poquito de quién es usted, hermanita. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, yo soy de Honduras y tengo 34 años, casi 35. Gloria a Dios. Y me considero una servidora de Cristo. Amén. Qué joven, hermana, está jovencita. Gloria a Dios, que no hay nada más hermoso que servirle al Señor en nuestra juventud, ¿verdad, hermana? Amén. Claro que sí, más en estos tiempos en donde yo creo que la juventud se está enfrentando a un momento donde la tecnología nos viene a ayudar, pero también nos viene a perjudicar, porque hay una facilidad para poder, se podría decir así, intoxicar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Amén. Pero gloria a Dios por su vida, hermanita. La verdad, créame que es un gusto para nosotros que estemos aquí en esta tarde. Fíjese que queríamos empezar pues haciéndole una preguntita, hermanita, porque yo en el tiempo que tengo de conocerla en la iglesia, yo he visto que el Señor la usa mucho, pero que usted es bastante jovial, que usted, hermanita, cuando hemos llegado a los estudios bíblicos a la casa y ahí está usted y nos recibe, siempre nos recibe con ese cariño, con esa sonrisa, con esa que radia usted, que el Señor está con usted. Pero uno de los motivos de este podcast es que hablemos, como lo decía mi pastora Miriam, con honestidad. Y yo creo que tenemos que ser honestos para todo aquel que nos está escuchando. Y yo creo que muchas veces yo supongo que usted muestra lo mejor de usted, aunque por dentro esté pasando por pruebas, esté pasando por dificultades. Entonces, ese es el propósito de hoy, que conversemos cómo es que el Señor puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Y quería hacerle esta pregunta. ¿Cómo describiría usted hoy, que ya conoce a Jesús, que tiene a Jesús en su corazón, cómo lo describiría con una palabra o con una frase para ponerla más fácil? Yo lo describiría, y lo he pensado recientemente mucho eso, lo describiría como mi única razón de ser, mi única razón de estar en esta tierra. Creo que sin Jesús mi vida no tiene propósito ni sentido. Algo que usted mencionaba que me ha llevado a pensar, porque estos días he estado pensando justamente en eso. Hay un versículo en la Biblia que dice de que nuestro Dios es alegre. Y yo siempre he pensado de que debemos de ser alegres. Amén. O sea, no solo aparentarlo, sino serlo. Sí, sí. Y es como cualquier otra decisión. Yo decido si estar enojado, yo decido si estar triste, yo decido si estar en depresión. Yo decido muchas cosas. Y sé que hay personas que luchan con depresión y que sí afecta a otras áreas. Pero en mi vida sí me he esforzado en que si Dios es alegre y dice que Él se regocija en mí, tiene que haber alegría. Mi esposo dice de que yo me obligo a estar feliz. Y la verdad es cierto. Al principio como que me sacó de onda es eso que dijera, tú te obligas a estar feliz. Pero creo de que es que Jesús, cuando vino a esta tierra, nos enseñó eso. O sea, sí, lloró, se enojó, tuvo todas las emociones, pero no vivía en una sola emoción. Wow, sí. Sino que siempre vivía dependiendo de la gracia del Padre, dependiendo de la misericordia del Padre. Entonces, pienso que en lo personal, en mi vida, yo siempre quiero que el día que esté delante de Jesús, por lo menos eso yo haya podido darle a las personas, de que Jesús es alegre, porque afuera ahorita los tiempos se miran muy grises y muy tristes y miramos caras enojadas y caras sin esperanza. Y yo digo, no, el mío por lo menos tiene que dar otro tipo de vibra, de ambiente, de que Jesús
no seguimos a un Dios muerto. Jesús está vivo. Amén. Y si algo está vivo, tiene color y todo. Yo soy un poquito blanca, a veces no tengo mucho color, pero la sonrisa, el estar siempre animando, creo que ayuda. En lo personal, a mí me ayuda. Yo me animo a mí misma. Porque no, como usted dijo, no todos los días son días bonitos o días soleados, ¿verdad? Exacto, o días en que yo siempre estoy de bien, ¿no? Pero me obligo. Y eso, cuando mi esposo me dijo, me dejó meditando. Pero después yo leí la palabra y dije, no, si es que el Señor es alegre. El Señor no dice de que de vez en cuando debemos estar alegres. No, el Señor nos dice de que Él se regocija en nosotros. Sí, exactamente. Y fíjese que tremendo, porque ahorita que lo mencionaba, por ejemplo, a uno mismo le sirve el hecho de que, ahorita mencionó dos cosas que no quiero dejar perder, pero mencionó de que uno toma la decisión y la otra es de que usted decide ser o estar alegre. Entonces uno, al transmitir eso, automáticamente uno mismo se está como dando esa señal de estar bien. Entonces, pero yo creo que eso solo lo puede hacer Cristo en nuestros corazones. Y eso de lo que usted mencionaba, de que uno toma la decisión, fíjese que yo la primera vez que lo escuché fue cuando todavía estaba soltero. No hace mucho. Pero fíjese que a mí me decían esto, es que, porque yo decía esto, es que todavía no he encontrado mi media naranja, es que todavía no me siento enamorado. Pero me dijo alguien esto, y me dijo, es que tú decides de quién te enamoras. ¿Sí? Y es que tú tomas esa decisión, porque el amor no es lo que sientes en el momento. Eso son sensaciones, eso son, se me fue el nombre, pero eso es lo que tú sientes en el momento. Emociones, ¿ah? Pero cuando tú tomas la decisión es porque tú has decidido, ok, puedo soportar a esta persona y la puedo amar. Pero ese no es el tema, pero va por ahí. Cuando uno decide cómo es Dios, cómo trabaja Dios, que ya uno está conociendo al Señor, uno toma la decisión. Entonces, basado a eso, hermanita, por ejemplo, yo quisiera preguntarle, ¿cómo fue su primer acercamiento al Señor? Se lo voy a hacer más grande la pregunta. ¿Cómo fue y como en qué temporada de su vida fue su primer acercamiento al Señor o sus primeros pasos al Señor? Bueno, esto es bien, yo lo digo que es bien chistoso, raro, porque mi mamá siempre fue cristiana. Yo me crié en el catolicismo con mi abuela. Mi abuela fue la que más tiempo pasó conmigo. Pero mi mamá siempre tenía como el conocimiento de Jesús. Ella siempre me enseñaba de que había un Dios mucho más palpable, un Dios mucho más cercano, porque pues en la otra religión estaba un poco más lejano. O por lo menos yo lo veía, lo percibía de esa manera. Uh-huh. Entonces mi mamá decía de que cada quien tenía un tiempo y que Dios tenía un tiempo para mí. Me acuerdo de que pues una de las cosas que me caracterizaba y que a veces todavía se me sale es que me gusta tener la razón. Es que peleo por cositas, ¿verdad? No le creo, hermana, no le creo. Me gusta tener me gusta que haya evidencia y tener esa, no confrontaciones, no peleas, pero sí que lleguemos a un punto donde a algún lugar. Entonces yo siempre le decía a ella de que esta religión es un poco más grande y hay más evidencia y todo eso. Pero yo no conocía nada. O sea, yo solo me basaba en lo que la gente decía o lo que yo veía. Uh-huh. Pero mi mamá siempre decía de que Dios estaba más cerca de lo que nosotros creíamos. Siempre, desde que tengo uso de razón, ella no me decía exactamente cómo sigue esa religión, pero sí me hablaba de Jesús. Entonces, tenía yo una amiga. Yo tenía 15 años y tenía a mi mejor amigo. Mi mejor amigo, él fue crucial. Nosotros nos llevábamos bien desde que estábamos muy pequeños y cuando crecimos, por cosas de la vida, él pues se convirtió a Jesús. Y él me invitaba muchísimas veces. Yo tenía que como unos 15, 14 años. Y él y yo nos llevamos tan bien, pero tan bien, porque yo la verdad también soy una persona que cree mucho en la amistad. Entonces nos llevamos muy bien. Uh-huh. Y él me decía, ¿cómo yo le ruego a Dios de que tú conozcas a Jesús? Wow. Y a mí se me hacía loco, ¿verdad? Porque estábamos muy jóvenes. Yo pensé que Dios teníamos que conocerlo cuando ya teníamos la edad que tengo hoy. Yo decía cuando estábamos viejitos, pero ahora no, rectifico eso. Pero pensé Jovencito. Que Dios era para... Yo tenía a Dios en una caja como que era para más adelante. Sí, primero hay que divertirse, hay que hacer cosas y luego Dios. Y me invitaron a una campaña cuando tenía 15 años.
Wow. Entonces, una de mis amigas me invitó y fui. Y pues en nuestros países la iglesia, la gente que va a la iglesia se conoce y la gente que no va a la iglesia se conoce más. Entonces llegamos, era alguien que ni él me conocía ni yo lo conocía y estaba en plena prédica y de repente yo sentía que sí me observaba. Yo dije, ay, será por cómo vengo vestida, ¿verdad? Es que a veces uno se viste un poquito exótico. Y él dijo, no puedo seguir predicando si no doy esta palabra para esta joven. Wow. Y pues a mí, yo de verdad, a veces la gente no cree, pero sí tengo pánico escénico. Bueno, ya casi no, pero en mi adolescencia tenía mucho más. Lo cubre bien, hermana, no se le nota. Entonces, esta persona me dice que pase al frente. Imagínense yo, 15 años, sabiendo de que me iban a criticar, de que se iban a burlar. O sea, un joven lidia con muchas cosas. A veces no parece, pero en la juventud uno no es maduro. Y todas las vocecitas nos afectan de alguna u otra forma. Que sí, ¿no? Sí. Entonces, yo miraba a todos los jóvenes de mi edad viéndome, como si yo iba a la Santa Inquisición. Entonces, este señor, este predicador, ese hermano, me da una palabra y me dice, desde aquí tu vida jamás va a ser igual. Wow. Y me dice, tengo que darte esa palabra porque esa palabra viene de Dios. Y me dio como si me hubiera dicho, en un año tú vas a tener un cambio de 365 y así. Wow. Entonces, yo salí muy nerviosa, salí bastante asustada. Y dije, este no me conoce, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo fui y le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije de los tiempos? Dios siempre tiene tiempos para nosotros. Y ella dice, yo he clamado por mis hijos y yo sé que va a llegar el tiempo donde ellos van a conocer de verdad a Jesús. Y así empezó. Y después, cuando pasó eso, mi vida empezó a cambiar horriblemente. Yo empecé a luchar con depresión, empecé a tener problemas en mi casa. Mi vida comenzó como si fuera ¿cómo se llama? Un montaje y todo se empezara a caer, como si fuera un teatro y tuviéramos una puesta de escena y todo comenzara a caer. Oh, wow, o sea que entonces después de que le dieron la palabra, después de que usted, su mami le dijo que pues era que iba a llegar un tiempo. O sea que después de todo esto fue cuando empezó a venir prácticamente un proceso a su vida. Exacto. Wow, ok. Porque también yo no creía mucho en muchas cosas. O sea, yo era un poquito escéptica en muchas cosas. Habían pasado cosas en mi niñez, entonces yo dije, si Dios existe, no tiene que pasarle cosas a los niños. Y entonces por eso es que costaba un poco más el creer de que de verdad le importabas a alguien. También tuve una niñez un poco difícil. Entonces, creo que eso influía mucho en que yo no creyera muchas cosas. Y yo sé que Dios solo nos perfecciona en los procesos. Se manifiesta en los procesos porque ahí no tenemos otra opción. Exactamente. Yo me quedé en un proceso de que era Dios o Dios de lo que yo me podía agarrar. No había alguien a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, no. Era solo Dios. Entonces, sí, desde ahí, creo que el Señor no ha parado conmigo. Wow, qué tremendo, la verdad, escucharlo. Y yo creo que para todos los que nos están escuchando, no importa las edades. Yo creo que esto es bien tremendo porque la hermanita comparte, o pues usted, hermanita, que esto le sucedió alrededor de los 15 años. Y yo creo que allá de los que nos están escuchando, podrá haber alguno más joven o con mayor edad. Pero yo creo que los tiempos, y eso me gustó mucho, hermanita, lo voy a tomar para el día de hoy. Los tiempos para cada uno son distintos. Sí. Son distintos, pero cada uno tiene un tiempo específico donde el Señor tiene un llamado para todos nosotros. Y lo que me gusta ahorita que está hablando, hermanita, y es que eso es el objetivo de este podcast. Para usted empezó automáticamente el proceso. Y es bien tremendo porque el otro día estaba platicando con otra persona y me comentaba de que empezó su proceso, pero él no sabía para qué era su proceso. Hasta en medio del proceso, él empezó a escuchar de Dios, empezó a escuchar de Jesús. Entonces podemos ver de que no hay un orden exacto, que posiblemente primero escuches o veas al Señor y después venga el proceso. O al revés. Entonces, es algo bien tremendo. Ahora, hermanita, entonces, disculpe que la interrumpa, pero es que, por ejemplo, ahorita entonces con su proceso,
¿Qué entendió usted en ese momento cuando empezó a cambiar en su vida? ¿Automáticamente usted empezó a ir a la iglesia, empezó a buscar su santidad? ¿O hubo algún momento en el que usted dijo, no, yo me quiero escapar de esto y ya no quiero nada? Imagínese a alguien de 15 años que va a pensar que va a tener la madurez de decir, esto me pasa por... No, yo dije, a mí no me bendijeron, a mí me maldijeron, a mí me echaron una maldición. Yo estaba bien, porque yo creía que estaba bien. A mí me gustaba mucho el baile, entonces eran cosas que yo decía, yo no soy lista para dejar de bailar, yo no soy lista para disfrutar mi vida. Pero después, no, como dice la palabra, que nos acordemos de nuestro Creador en los tiempos de nuestra juventud, antes de que vengan los días malos y no encontremos contentamiento. A mí se me vinieron los días en que no había contentamiento. Entonces pasó alrededor de 1 año y medio para que yo pudiera ir a un lugar y entender, porque es como que a usted le den un poco de información, usted no tener idea de lo que le están diciendo. Yo solo escuchaba, pero había más preguntas que respuestas. Entonces, porque no hubo un seguimiento, no fue como que, mira esta palabra y fue por esto y te voy a guiar de esa manera. Sí, no, al contrario, a mí me salió un viaje el año siguiente y así, era como que el proceso mío fue así de que en tanto tiempo esto, en tanto tiempo lo otro, y no había una pauta para decir, ¿será Dios? No, yo estaba un poco más, no molesta, pero como triste. ¿Por qué me pasó esto a mí? Habiendo tantos jóvenes que eran mucho más preparados que yo, mi amigo, por ejemplo. Pero entendí después que el Señor me amaba tanto que ese es el momento indicado, que ese es el momento que Él estaba preparando mi vida, que no lo iba a entender. Y a veces tenemos que entender eso. Creo que esa es la parte más difícil de seguir a Jesús. El que no entendemos. El que a veces nuestra mente quiere entender y procesar, pero no, Dios tiene, o sea, como los bebés. Cada etapa trae un aprendizaje. Porque imagínense si Dios nos da todo de un solo, no se puede, o sea, no lo entenderíamos, nos olvidaría muchas cosas. Entonces, Señor, ahí aprendí otra vez a caminar, a gatear, a hacer un cambio. Y no solo un cambio físico, externo, sino también un cambio por dentro. Lo principal, por dentro yo estaba rota. Y sí me gustaba la fiesta porque disfrazaba muchas cosas dentro de ese mundo. Pero yo estaba bastante rota, Y fue cuando, pues, vine a este país. De verdad, de una manera, sí, no eran los planes como sucedieron, pero sí eran los planes de Dios. Yo iba para otro estado con otras personas y el Señor me trajo aquí con mi tía. Mi tía empezaba a congregarse y así es como todo empezó, digamos. Wow. ¿A qué edad llegó a este país, hermanita? Llegué aquí cuando tenía 16. 16 años, wow. Fíjese que ahorita que usted comentaba al respecto de la juventud, de que tenía sus... se me fue la palabra, pero que usted tenía sus marcas o tenía sus... digamos, las marcas, que no me acuerdo la palabra que utilizó, pero... Que estaba rota. Que estaba rota, gracias. Anoche teníamos una conversación bien amena con el pastor Víctor y pastora Miriam. Y estábamos conversando de eso, de la niñez. Y no sé cómo fue que llegó la plática, pero de una u otra cosa. Usted sabe, cuando uno está tomando café, que por cierto hoy nos faltó el café, pero cuando uno está tomando café, cosas pasan. Amén. La verdad. Y más si hay una concha ahí en medio, nada, cosas suceden. El tiempo pasa y no se siente, pero... Estábamos conversando con los pastores y una plática nos llevó a un recuerdo mío y que yo les comentaba. Mi esposa, yo le digo esto, que yo soy bastante, me considero, bueno, en Guatemala utilizamos la palabra chiviado, no sé cómo le podríamos decir, que me da, tímido, que yo soy bastante tímido para hablar delante de las personas, aunque no lo crea. Bueno, entonces mi esposa se ríe, me dice, tú tímido, dice, no, eso no es cierto. Pero fíjese que la plática de anoche me llevó a esto, a darme cuenta que parte de que yo hablo bastante es porque hay heridas o habían heridas en mi alma, incluso hay que todavía tienen que ser sanadas. Pero que esas heridas yo las tenía que tapar con algo. Y era
con lo contrario de lo que se burlaban de mí, que era muy tímido. Entonces, ahorita que mencionó eso, ponía en mi mente esto, hermanita Ana. Yo puedo sentir, y se lo digo de mucho corazón y honestidad, yo siento el peso de gloria que hay sobre usted y de la unción que el Señor depositó. Pero usted mencionaba algo, de que los procesos lo van a uno catapultando cada vez más a un nivel alto, a un nivel más alto, a un nivel más alto. Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención y que queremos decirle a todo aquel que nos está escuchando. Si estás pasando por un proceso duro, amargo, no te des por vencido, porque así como hermana Ana nos está compartiendo de que ha pasado por procesos duros, y ahorita le vamos a hacer una pregunta para que nos explique todavía más de esos procesos. Pero no te des por vencido. ¿Por qué? Porque cada uno de todos nosotros tenemos un proceso distinto. Y hermanita, yo quisiera, si es posible, hacerle esta pregunta. ¿Cuál considera usted, estando dentro de la relación ya con Jesús, estando ya dentro de sus 15 años, cuando usted pasó ese llamado del pastor hacia el frente o hermano, después de ahí hasta el día de hoy, si nos pudiera decir, ¿cuál considera usted uno de los procesos más difíciles en su vida? Curiosamente lo compartía el día que me tocó predicar en la iglesia, y creo que es el negarme a mí misma. Wow. Porque como yo le decía, en los procesos Dios no quiere que perdamos identidad, sino que obtengamos identidad. Oh, amén. Porque nosotros obtuvimos una identidad de nuestros padres un poco atrofiada, sí, un poco distorsionada. Entonces, en el proceso traemos marcas, traemos cosas de nuestros padres heredadas consciente o inconscientemente. Entonces, como le digo, todos tenemos luchas, ¿verdad? Entonces, una de mis más grandes luchas fue negar mi naturaleza. Mi naturaleza que traía, digámoslo, si le podemos decir una palabra, pecaminosa. Mi naturaleza que yo escondía muchas veces. Porque a veces creemos que el venir a Jesús se trata de perfección. Uh-huh. Y la palabra dice que Él se perfecciona en nosotros, pero no dice que somos perfectos y que no vamos a volver a fallar. Sí, sí. Entonces, en una de esas, entre mis 15 y mis 25, pues pasaron cosas de las cuales no me siento orgullosa para nada, pero entendí de que lo que decía el día que prediqué, que hay cosas que se tienen que confesar. Hay cosas que se tienen que hablar y decir. Yo venía con esto porque nos da vergüenza. Uh-huh. Y cuando reconocemos, le quitamos autoridad al que a veces quiere tomar el control. Entonces pienso que ese ha sido mi mayor proceso. También yo no tuve una identidad paterna. Entonces el aceptar como un hombre en mi vida ha sido de las cosas un poco bastante difíciles, o muy difíciles de hecho. Wow. Es cierto, eso de aceptar. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Y fíjese que hay algo también. Suena un poco contradictorio, pero concuerda con lo que usted está mencionando. Y es el que uno no acepta lo que uno es. Pero también una de las cosas que al menos en lo personal más me ha costado, y lo conversaba aquí también pastora Miriam en episodios anteriores, es de que una de las cosas más difíciles es el ser quien uno es. Exacto. Quien uno realmente es. Porque siempre hay un estigma que la sociedad le pone a uno, máximo por ser cristianos. Porque la mayoría de personas que escuchan, ahora es el hermano Carlos, lo quisieran ver a uno hasta con la aureola, que por cierto se me mira, ¿verdad? Por los peloncitos. No, pero no es. Pero quisieran verlo a uno como perfecto. Y por el más mínimo error, está ahí el estigma de, no, es un pecador. Entonces, por eso es que hay lamentablemente, muchos cristianos dentro del evangelio que no son quienes son realmente, sino es una apariencia. Entonces, no estamos siendo reales. El Señor nos conoce, claro, pero nosotros que somos los que tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, muchas veces no permitimos ese cambio debido a que no aceptamos nuestras debilidades, no aceptamos nuestros pecados.
y no aceptamos o no somos quienes realmente somos. Entonces, yo creo que en este punto sería bueno preguntarle, por ejemplo, ¿en qué etapa de su vida usted reconoció al Señor, por ejemplo, como en qué momento fue ese momento donde tocó fondo y dijo, Señor, es hoy cuando realmente si existes? Porque muchas veces eso es lo que decimos, ¿verdad? Porque no le conocemos. Si realmente existes, demuéstramelo. O realmente ahorita es cuando necesito de ti. Ocurrió, y todavía lo tengo presente, creo que eso jamás lo voy a olvidar. Ocurrió una noche, estando en Honduras, en mi cuarto, que mi cuarto daba una ventana. Y yo volteé así y le dije, si tú de verdad existes, quítame esta sensación de vacío, de soledad, de orfandad que tengo, porque me sentía así. Y le dije, y muéstrame qué tienes para mí, porque algo con lo que luchan bastante, y a mí la verdad hablo de la juventud porque me marcó mucho la juventud. Uh-huh. Entonces, algo que a mí me marcó mucho fue el sentirme huérfana. Uh-huh. Y eso era algo con lo que lidiaba constantemente. O sea, no era como que era diaria, una lucha diaria. Y las luchas nos atormentan, más cuando no las podemos decir. ¿A quién le iba a decir? Para nuestros padres no es fácil escuchar eso de un hijo, porque se sienten culpables. Y tampoco mi idea era hacer sentir a mi mamá de esa manera. Simplemente es que cuando estamos jóvenes queremos ser parte de o entender nuestro porqué. Entonces, esa noche yo le dije al Señor, si tú de verdad existes, si tú eres real como mi mamá dice que eres, o como las personas que te conocen, o mi amigo dice que eres, ayúdame a quitar esta sensación de vacío que tengo. Cosa chistosa, al siguiente día yo tenía otro amigo. Yo de verdad es que he tenido amigos siempre. La verdad, yo siempre he sentido de que los amigos o las personas cercanas son ese abrazo que Dios nos da, ese apapacho. Amén, amén. Y llegó uno de ellos y me dijo, bueno, éramos cristianos los dos, ¿verdad? Entonces me dice, ten para que se te quite lo diabla. Y me dio una Biblia. A ver. Y yo estaba emocionalmente destrozada. Y abrí la Biblia. De verdad, abrí la Biblia. Para los que son religiosos, perdón, pero abrí la Biblia y dije, a ver, ¿qué me va a decir Dios? Yo no tenía nada tenía conocimiento en ese tiempo. Y justamente me salió el Salmo 27:10. Si alguien lo quiere buscar en su casa, es está más que mejor hacerlo, porque la Biblia es nuestro mejor manual. Amén. Pero se lo voy a decir, y dice de que aunque madre y padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Aleluya. Porque él conocía mis emociones y cómo yo me estaba sintiendo en ese momento. Y creo que esa fue para mí la prueba máxima de que Dios existe. Amén. De que Dios estaba atento a mi clamor, de que Dios estaba ahí, que sí me escuchó. Porque nadie sabía lo que yo estaba pasando. Nadie, ni siquiera mi madre, nadie sabía cómo yo me sentía. Wow, sí, sí. Y el Espíritu Santo tuvo que haber hecho eso. Sí, exactamente. Fíjese que también a mí me ha pasado, nos ha sucedido eso a mi esposa y a mí. Nos ha pasado eso. Y exactamente hace unas semanas, obvio, no voy a decir nombres ni fechas tampoco, ¿verdad? Pero había una persona que estaba pasando por necesidad, bastante necesidad. Necesidad de un abrazo, de un llamado y todo esto. Y de repente me dice, brother, ¿sabes qué pasó? Y le preguntó qué pasó. Y fíjate que llegué a la casa llorando, cansado, y agarré mi Biblia. Y cuando la abrí, apareció en este versículo. Y es donde decía que para todo había tiempo. Para llorar, para reír y todo esto. Y yo le digo, wow, ¿qué tú crees, brother? ¿Fue casualidad o Dios te está hablando?
y me dice, no, Dios me está hablando. Amén. Entonces yo creo que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Es que no podemos encajonar a Dios a una sola pieza. Dice que Él es inmutable, que Él es a donde desea, que Él hace lo que quiera, que no cambie. Sí. O sea, Dios no... Y somos tan diferentes cada uno de nosotros. Usted es... podemos estar en la misma fe, pero somos de caracteres completamente diferentes, sí. Aunque nos guste hablar a los dos de ideas completamente diferentes. No, hermano, usted para ser hombre me gana. Entonces yo siento de que no podemos encajonar a Dios a lo que la mente humana pueda imaginarse. Exacto. Dios es mucho más grande que eso y creo que eso lo he experimentado muchísimo más últimamente. Yo compartía, ¿verdad? No seré chismoso porque no les voy a compartir eso, pero yo compartía en la prédica algo que me pasó y hace como 2 semanas. Y eso cambió mi vida. O sea, hubo como un antes y un después de eso. El Señor viene pronto y creo que esa es como mi enfoque en centrarme y vivir para Él. Porque no estaba viviendo para Él. Estaba viviendo para mí misma, para mis propios placeres. Sí, wow. No, ahí dijo un punto clave, hermanita, que no podemos dejar pasarlo. Y yo creo que es muy distinto, porque cristianos sabemos muchos, pero es muy distinto el cristiano que vive por Él y el cristiano que vive para Él. Amén. Y entonces yo creo que esto marca mucho los tiempos de hoy, que estamos viviendo tiempos donde todos estamos viviendo porque necesitamos algo. Vamos a trabajar porque necesitamos pagar la renta y esto. Pero realmente yo creo que es momento donde usted mencionaba, y por cierto, esa prédica se la recomendamos. Está bueno, Dios se los voy a poner aquí abajo, pero es la primera semana de diciembre, que por cierto el Señor la usó muchísimo, hermana, créamelo. Yo creo que a muchos nos habló y nos dio un coscorrón en la cabeza. Empezó conmigo. Amén. Entonces, y siguió con el pastor. Es una broma, pero el pastor sabe por qué, y porque lo amamos lo decimos. Amén. Pero hablando o ya tratando de ir juntando todas las piezas, yo creo que algo de lo que guardé aquí que quiero compartir con todos es que la hermanita Ana nos compartía de las decisiones. Yo creo que muchos piensan que llegar a Cristo es porque ustedes sientan en su corazón que es el momento de llegar al Señor. Y yo creo que no hay nada más erróneo que eso. Yo creo que por esperar el sentir es que muchos están perdiendo el tiempo. Amén. Porque esto se trata de una decisión, como lo explicaba mi hermanita Ana, que esto se trata de una decisión, que tú decidas que le vas a entregar tu vida al Señor o que vas a escucharle para poder conocerle. Entonces esto se trata de una decisión. Tú decides, ¿es hoy o vas a esperar que siga algo? El pastor nos explicaba ayer de procesos que podrían tardar 15 días, pero por no tomar esa decisión, los procesos pueden alargarse por 40 años, por muchos años. Entonces está en nosotros el tomar esa decisión. Algo que también tomé, hermanita, de lo que usted mencionaba, y yo creo que esto nos ayuda mucho a nosotros, es de la amistad. Porque hubo alguien que estuvo ahí diciéndole, voy a orar por usted, o quiero que vayas conmigo, o su mami que le decía, que le hablaba de Dios. Yo creo que eso es algo muy necesario. Si tú tienes a un amigo, si tú tienes a alguna amistad y quieres compartirle este podcast, este video, yo creo que no hay nada mejor que hacer eso, porque las amistades no son aquellos que te están llamando para hacer algo, de ir a fiestas, de ir a disfrutar una alegría pasajera, sino que esto es algo más que una fiesta, esto es algo más que un fin de semana. Esto se trata de una relación con Dios y yo creo que esto lleva a una felicidad genuina, ¿verdad, hermana? Entonces, para terminar esto como por reflexión, ¿cómo define usted su relación personal con Jesús? Esa es una buena pregunta. En este momento la defino como cuando uno recién se acaba de casar. Queriendo estar todos los días ahí, buscando su rostro.
y aprendiendo a depender de Él y, como dije, vivir para Él. Quiero que el resto de mis días o de mi vida o de mis años quiero que sea mi propósito, vivir para Él. Que no me quiero volver a sentir como me sentía y no quiero volver atrás. O sea, quiero esperarlo y como quien espera a alguien que va a llegar. Quiero estar en ese constante agradecimiento, en esa constante relación. Porque el estar con Jesús no es hoy y mañana no. Uh-huh. Sino que es algo que tenemos que trabajar todos los días. Exactamente. Y quiero seguirlo trabajando todos los días hasta que Él venga. Sé que van a pasar cosas, sé que tal vez van a pasar, y entiendo que van a pasar cosas, pero que aunque pasen cosas, no influyan en mi relación con Él. Porque mis hijos hacen cosas y el amor no cambia. Exactamente. O sea, mis hijos me han decepcionado, pero el amor no cambia. No cambia. Y así quiero que sea mi relación con Dios. No es que Dios me vaya a decepcionar, yo lo voy a decepcionar a Él. Sí, pero Él no me deja de amar por eso. Sí, Él correcto. no me dice, ¿sabes qué? No, ahorita no. No, Él me dice todos los días, ven aquí. Porque quiero terminar mi vida y decir, no fue suerte. No fue, que era la favorita de Dios. No, fueron días de oración, fueron días de ayuno, fueron días de intimidad. Quiero acabar mi carrera de esa manera. Gloria a Dios. Y yo creo que eso debería de ser el deseo de cada uno de nosotros. Entonces, porque realmente los tiempos están tremendos. No hay otra palabra, yo creo, para decirlo. Los tiempos son finales. Y no estamos hablando del fin del mundo. No estamos hablando de que se va a acabar el mundo y qué miedo, todo se va a destruir. No. Pareciera, ¿verdad? Pero no. Es tiempo de un ciclo. Amén. En donde está en juego nuestra ida con el Señor. Sí. Entonces, yo creo que deberíamos de tratar de todos eso, de tener una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanita, para ya dar por terminado, ¿algún consejo que a usted le gustaría compartir con todos aquellos que nos estén viendo, mujeres, hombres, amigos, compañeros, hermanos, todo aquel que nos esté escuchando? Sí, claro. ¿Algún consejo que quisiera compartir? Un consejo que quisiera compartir, y bastante a la juventud, es que no te rindas. O sea, no dejes de buscar a Jesús por las vivencias de otros, sino que anímate a experimentar tus propios, valga la redundancia, tus propias experiencias con Jesús. Creo que acercarte a Jesús, lo único que te va a traer es libertad. No hay nada que perder. Todo es ganar. Y no estoy hablando de una falsa felicidad, claro que no. Estoy hablando de que, como una vez me dijo mi mejor amiga, yo prefiero llevar el yugo de Jesús. Y me dio mucha risa porque era algo que estaba pasando ella. Y ella me dio a entender, prefiero llevar el yugo de Jesús que lidiar con las personas. Y yo lo mismo te digo, o sea, en el mundo, igual que en los trabajos, te vas a encontrar todo tipo de personas. Pero tú no dejas de trabajar porque haya personas que no trabajan como tú trabajas. Tú no dejas de ir a la escuela porque haya personas malas. Tú sigues porque tienes una prioridad en tu vida. Entonces, yo te invito a que conozcas de Jesús, a que conozcas a Jesús y lo hagas una prioridad en tu vida, sin importar que te digan, es que allá en tal iglesia hicieron esto, o en tal iglesia se roban esto. Esa no es tu decisión, no es tu problema. Tu problema va a ser el día que venga o que Jesús te llame a rendir cuentas y tú le digas, no, yo no fui porque el pastor de aquella iglesia. No hay excusas, no van a haber excusas en ese tiempo. Entonces, yo te invito a que busques de Dios, a que busques a Jesús, así como me decía mi madre. No hay una religión. Hay un Jesús, un Dios verdadero que puede cambiar tu vida y transformar hasta el pelo, hasta cada mínima parte, perdón, hermano, sin ofender, ¿verdad? Cada mínima parte de tu vida. El hermano Carlos, pues, sin pelo, pero él va con todo. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanita. Sí, realmente yo creo que exactamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo. No se crea. Pero sí, yo creo que lo queremos dejar con eso. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero que te quedes con eso, que te quedes pensando, que te quedes reflexionando. ¿Quién es Jesús para ti? No que nada más lo conozcas del Jesús que la hermana Ana habló, del Jesús que yo hablo o del Jesús que hablamos la mayoría, sino quién es Jesús
para ti. Así que Dios les bendiga. Esperamos que estén con nosotros en el próximo capítulo. Y claro, pues por favor, dele a la campanita y comparta estos episodios con todo aquel sus amigos, amistades, familiares, porque muchas veces lo necesitamos aunque no lo pidamos, sino simplemente con que lo mandes estás haciendo una gran obra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.